¿Sabías que en 1997 el Perú vivió una de las operaciones militares más audaces de su historia reciente? Hablamos de la Operación Chavín de Huántar, el famoso rescate de rehenes durante la toma de la residencia del embajador de Japón por parte del MRTA. Fue un momento tenso, donde el país entero estaba atento a cada movimiento. Pero lo que no muchos recuerdan es que, en medio de esa crisis, un titular periodístico encendió una gran polémica que hasta el día de hoy sigue generando debate. Este video no busca atacar a ningún medio ni emitir acusaciones temerarias. Al contrario, queremos presentar los hechos documentados para que seas tú quien saque tus propias conclusiones. Analizaremos cómo el diario La República publicó una portada que confirmaba la existencia de un túnel secreto cavado por el gobierno peruano como parte del operativo de rescate, justo en los días más críticos de la crisis. ¿Fue un acto de valentía periodística o una imprudencia que pudo poner vidas en riesgo? Comencemos recordando el contexto. En diciembre de 1996, miembros del grupo subversivo MRTA tomaron como rehenes a decenas de personas, muchas de ellas figuras importantes del gobierno, empresarios y diplomáticos. El gobierno de Alberto Fujimori inició una estrategia de negociación, pero también preparaba en secreto un operativo militar de rescate. La clave de ese plan eran unos túneles subterráneos cavados por comandos militares y mineros especializados. La pregunta es, ¿qué pasó cuando esa información se hizo pública? ¿Y qué papel jugó la República? El 7 de abril de 1997, a tan solo 2 semanas del operativo final, la República publicó en su portada una frase contundente: "El túnel sí existe". Esa primera plana se convirtió en una de las más recordadas y también más criticadas de la historia del periodismo peruano. La portada iba acompañada de un plano gráfico detallado, mostrando cómo se estaba realizando la excavación desde un inmueble cercano a la residencia del embajador. Además, mencionaba que el plan del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, había sido abortado por la exposición pública. La información causó gran revuelo, no solo entre los ciudadanos, sino también en los círculos diplomáticos y de seguridad. Muchos se preguntaron, ¿era realmente necesario revelar un dato tan sensible en plena operación de rescate? ¿Era prudente confirmar públicamente la existencia de un túnel que formaba parte de una misión militar secreta? Cabe aclarar que, hasta ese momento, no se había oficializado ninguna información sobre los túneles. Lo que hizo la República fue, según ellos, confirmar una hipótesis en base a su trabajo de investigación. Sin embargo, el timing, el momento de la publicación, fue lo que generó el mayor cuestionamiento. ¿Era libertad de prensa? ¿O se había cruzado una línea peligrosa que ponía en riesgo la vida de los rehenes y los comandos? Para entender el impacto de esa publicación, es necesario recordar el contexto. El Perú vivía una de las mayores crisis de seguridad de su historia. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, había tomado la residencia del embajador japonés desde diciembre de 1996, manteniendo a más de 70 personas como rehenes durante meses. Las negociaciones eran delicadas. Cualquier movimiento en falso podía desencadenar una tragedia. El gobierno de Alberto Fujimori, junto a las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia, había estado trabajando de manera silenciosa en una operación de rescate. La excavación de los túneles era parte clave del plan. Se realizaba con extremo sigilo, con turnos nocturnos y maquinaria especializada para no alertar a los terroristas. En ese escenario, cuando un medio de comunicación revela que el túnel sí existe, la noticia no se queda en el Perú. La información llega rápidamente a la prensa internacional, incluida la japonesa, que seguía con lupa cada detalle del secuestro. En Japón, muchos criticaron la filtración. Se generó temor sobre un posible desenlace fatal y se encendieron las alarmas diplomáticas. No se trataba de un rumor más, era una confirmación mediática que podía alterar toda la estrategia en marcha. En este punto,
Muchos se preguntan, ¿qué motivó al medio a publicar esa información? ¿Fue un acto de imprudencia, una filtración mal manejada o algo más? La nota no parecía denunciar un abuso ni revelar un hecho de corrupción. Más bien, exponía una maniobra encubierta que, de confirmarse, era esencial para salvar vidas. En ese sentido, la pregunta lógica es, ¿por qué dar a conocer algo que podría poner en peligro a los rehenes? Cabe resaltar que la prensa tiene un rol fundamental en toda democracia: informar, fiscalizar, denunciar abusos, pero también tiene una enorme responsabilidad cuando se trata de temas sensibles que pueden costar vidas humanas. En este caso, la difusión de esa información no parecía tener un beneficio directo para el interés público, más allá del escándalo. Por el contrario, podía poner en riesgo una operación de rescate que se venía preparando durante semanas con altísimo nivel de confidencialidad. ¿Fue un error de cálculo, un titular impulsivo o una agenda política detrás? Las opiniones siguen divididas hasta hoy. Tras la publicación, las autoridades del Estado no tardaron en reaccionar. Aunque no se emitió una denuncia formal contra el medio, diversos actores políticos y analistas señalaron el enorme perjuicio que podía significar esa nota. El gobierno, bajo estricta confidencialidad, ya venía preparando la operación de rescate liderada por el comando Chavín de Guantar, que era sumamente compleja. Cualquier filtración podía arruinar semanas de trabajo, incluso desencadenar una masacre si los terroristas del MRTA descubrían la maniobra. En los medios de comunicación y la opinión pública se encendió el debate. ¿Debió la República publicar esa información? ¿No era su deber, en este caso, proteger el operativo? La mayoría coincidía en que la seguridad de los rehenes debía estar por encima de cualquier primicia periodística. La vida de decenas de personas no podía estar sujeta a un titular. Incluso, hasta el día de hoy, muchos consideran que aquel reportaje fue uno de los episodios más irresponsables del periodismo nacional, aunque otros lo defienden como un ejercicio de libertad de expresión. Una pregunta que muchos se hicieron entonces, y que aún hoy genera debate, es si hubo algún tipo de consecuencia legal para la República por esa publicación. La respuesta es: no hubo una sanción judicial ni penal directa. El medio se escudó en el derecho a informar, aunque diversas voces pidieron una investigación formal por poner en riesgo un operativo militar que involucraba vidas humanas. Algunos sectores del periodismo y la política señalaron que, si bien la libertad de prensa es un derecho constitucional, esta también implica una gran responsabilidad. Informar no puede ser sinónimo de sabotear operaciones que requieren sigilo absoluto. Otros, en cambio, defendieron la actuación del diario, argumentando que el verdadero error era de las autoridades, por no proteger adecuadamente información estratégica. Una posición polémica que aún hoy causa indignación entre muchos peruanos. El caso quedó impune, pero la sombra de esa portada sigue siendo un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando el país está en juego. El episodio dejó una profunda enseñanza sobre los límites éticos del periodismo en contextos de crisis. Incluso medios y periodistas ajenos al caso reconocieron que difundir información sensible durante una operación de rescate podía poner vidas en peligro. A raíz de este hecho, se fortalecieron los debates sobre responsabilidad editorial, seguridad nacional y protocolos para cubrir hechos relacionados con terrorismo. En muchas escuelas de periodismo, este caso se analiza como un ejemplo de lo que ocurre cuando el afán de primicia supera el sentido de responsabilidad. No se trata de censurar a la prensa, sino de recordar que el poder de informar debe ir acompañado de criterio y conciencia del impacto que una publicación puede tener en la realidad. Aquel día, muchos sintieron que se había cruzado una línea peligrosa, que la libertad de prensa había sido mal utilizada y que, en vez de contribuir con el país, el titular había jugado a favor de quienes lo querían ver en ruinas. Fue simplemente un exceso de celo informativo o una imprudencia que pudo costar vidas, una falta de criterio o una traición al país en uno de sus momentos más delicados.
La historia juzga con el tiempo, pero los hechos están ahí. Un titular que reveló información crucial en medio de una operación de rescate contra un grupo armado. Hoy, más que nunca, cuando el país enfrenta nuevos desafíos, es vital recordar estos episodios para no repetirlos, porque la información es poder, pero también es responsabilidad. ¿Y tú, qué opinas? ¿La República cruzó la línea ese día? Déjalo en los comentarios. Comparte este video si crees que más personas deben conocer esta historia. Y no olvides revisar, si estás suscrito por error, a medios que ya no representan tu voz. Si no te identificas con su línea, cancela tu suscripción. Gracias por ver y hasta la próxima.